Para platicar sobre las implicaciones legales de la Ley de Seguridad Interior, hoy me acompaña Francisco Gaitán, abogado y penalista y experto en derechos humanos. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Pues, Francisco, horas en la Cámara de Senadores, hablamos de que terminaron a las 3 de la mañana y en fast track en diputados. ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son los puntos que hay que poner mayor atención? El saldo final de esta historia tan extraña de la Ley de Seguridad Interior, ¿qué nos puedes decir? Bueno, el saldo final es que ya tenemos Ley de Seguridad Interior y que es un hecho que la ley existe. Y no solo que la ley exista, sino que hay una serie de disposiciones legales que van a regular efectivamente el uso de las Fuerzas Armadas dentro del ámbito competencial de los estados y de los propios municipios, y no solo de ellos, sino también de la Policía Federal. Es el saldo final. Pero ¿qué es lo que preocupa específicamente? Que para la aprobación, y no solo la aprobación, sino la iniciativa de ley que se realiza en el Congreso y específicamente en la Cámara de Diputados y después bajo la revisión del Senado, lo que podemos encontrar es que el legislativo no entendió como autoridad del Estado mexicano a qué estaba sujeta. ¿A qué me voy? El artículo primero constitucional habla de que todas las autoridades deben de proteger, respetar, garantizar derechos humanos. Y pareciera ser que la autoridad legislativa no lo respetó. ¿Por qué? A la luz de ciertas reformas en materia de derechos humanos, la Constitución nos hace ser parte, el Estado mexicano, de un sistema interamericano de derechos humanos que es universal, no solo de México, sino de todo el sistema de derechos humanos de todo el mundo. Específicamente los derechos humanos no solamente se aplican en un país en específico. Y nosotros, al apegarnos en tratados internacionales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a la doctrina de los derechos humanos, el Estado mexicano tiene que emigrar el concepto de soberanía que muchas veces se ha dicho. Lo que México dice y quiere hacer tiene que adaptarse a las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos, y eso no lo entendió el órgano legislativo, y eso es lo que más preocupa. Se perdió, como se dice mucho, el espíritu de la ley, ¿no? La intención de la ley era pues defender los derechos humanos, darle un armado legislativo, un armado de reglas al ejército. ¿Se perdió el espíritu de la ley o hay plan con maña detrás de esto? ¿Qué opinas? Hay dos temas específicos. El primero son dos choques de derechos importantes. Los derechos que tenemos los ciudadanos a vivir en paz, es decir, que el Estado nos garantice la seguridad pública, y esto se divide en ámbitos competenciales de gobierno, en el Ejecutivo, Legislativo Federal, en el ámbito federal y también en los estados y también en los municipios. Esto lo tienen que hacer los gobernadores, el presidente, el procurador, los procuradores estatales y específicamente los policías municipales. Todo esto es una delegación de funciones. En México no funciona así. Es un Estado fallido en cuanto a seguridad pública, y no solo fallido en cuanto a seguridad pública, es un Estado sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber protegido derechos humanos en situaciones específicas, sobre todo cuando la milicia ha participado en funciones de policía. No falla la ley, lo que falla es la realidad específica en la que vivimos. México no ha podido garantizar la seguridad pública a sus ciudadanos, y por eso es que surge esto. Y hay dos choques importantes de derecho: nuestro derecho como ciudadanos a tener paz y el derecho que tienen las instituciones cuando vienen grupos delincuenciales que los ponen en peligro a que sus instituciones se deslegitimen. De hecho, esta ley es para legitimar y proteger a las instituciones, que no se quite al gobierno de donde está. Se dice que es una invitación a la impunidad de las Fuerzas Armadas en caso de que hubiera abusos, uso indebido de sus facultades. Ha sido de las principales críticas. No tendría que ser así. Las instituciones tienen que ser confiables. Como ciudadanos tenemos que confiar en nuestras instituciones, en nuestro presidente, en nuestros gobernadores, en nuestras autoridades, incluso en nuestros policías. Si ellos realizaran todas sus labores de conformidad con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar derechos humanos, no tendríamos de qué preocuparnos. El problema es que ya tenemos antecedentes juzgados, incluso por Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde hay autoridades militares que han violentado derechos humanos, han desaparecido personas, han violado indígenas, han cometido propiamente ellos delitos de los que supuestamente nos están protegiendo. Ese es el tema que nos mantiene un poco preocupados, sobre todo también a los altos mandos de la ONU y de los organismos internacionales. Lo que les preocupa no es tanto la ley como tal, sino todos estos conceptos vagos que están incrustados en la ley y que no sabemos si los va a interpretar bien la autoridad. El día a día, lo que va a pasar ya que estén en la calle. Hablando de interpretar, uno de los puntos más polémicos justamente es el artículo 11. El artículo 11, los más críticos comentan que las Fuerzas Armadas podrían interpretar que cuando existe un riesgo en la seguridad interna, o sea, ellos van a decidir cuándo consideran que hay un riesgo en la inseguridad interna. Eso preocupa mucho, dicen que es muy riesgoso. ¿Realmente es riesgoso?
¿Estamos exagerando los críticos de la ley o en realidad sí hay un riesgo en esa interpretación ambigua de cuándo hay un riesgo a la seguridad? No estamos exagerando y tampoco los organismos internacionales lo hacen con conocimiento de causa. Como te comentaba, tenemos antecedentes. Somos un país que ya hizo cosas y que después decimos, créeme que no lo voy a volver a hacer. Efectivamente, la distinción entre amenaza y riesgo, pues es una distinción abismal. No vamos a hacer nada con las personas que se manifiesten, no pacíficamente como sea, pero que se apeguen a las disposiciones constitucionales y no pongan una amenaza. Pero sí un riesgo. Un riesgo es un tema un poquito más laxo, lo que decían los altos mandos de organismos internacionales. ¿Riesgo? ¿Qué entiendes por riesgo? No solamente por riesgo, sino pudiera existir a la luz de ese riesgo que tú estés vinculado con la delincuencia organizada, que no solamente estés vinculado, sino que tengas que ver en esta situación de vulnerabilidad, porque tenemos que ser muy claros. En algunos estados de la República vivimos cosas horribles. Entonces sí es cierto que necesitamos que alguien ponga un freno, pero no se limita a eso, sino que tú también puedes ir caminando por ahí o tú también puedes estar en un estado en el cual se considera que existe un riesgo específico y pues bueno, puede ser sujeto del uso de la fuerza sin un parámetro específico. Porque eso es lo que faltó a la ley, ¿no? A la ley faltó esos parámetros, esos limitantes. Lo que me comentas es muy ambiguo en ciertos momentos. Correcto, no solo eso, lo que falta también es que obviamente las autoridades estatales, municipales, inviertan presupuesto específico para la formación de policías plenamente capacitados para que puedan enfrentar en un nivel distinto a lo que enfrentaría un militar. No es lo mismo que nos enfrentemos a un policía municipal o a un policía estatal, a una persona que pertenece a la Marina, por ejemplo, ¿no? Y con la disciplina que tiene sus cualidades esa disciplina, pero en las calles puede ser riesgoso, es lo que hemos estado diciendo tantos años. Sus grados de proximidad, volvemos a lo mismo. Si México nunca hubiera violentado derechos humanos a través de sus funcionarios, y no solo sus funcionarios, sino de sus Fuerzas Armadas, entonces no estaría los organismos internacionales protegiendo este tema. El tema es que ya tenemos cola que nos pisen. Somos un país condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violentarlos. ¿Y qué sigue? La Suprema Corte dicen que es inconstitucional esta ley. ¿Qué sigue? ¿O ya nos quedamos con esta ley de seguridad interior? No solo inconstitucional en algunos aspectos, puede ser incluso inconvencional. Y esa es la parte importante. No se apega a diversos protocolos y convenciones internacionales que definen de fondo, no por afuera, no en conceptos tan ambiguos, de fondo todo lo que tiene que ver con la seguridad interior y el uso de la fuerza. Nosotros nos hemos apegado como Estado mexicano a diversos protocolos internacionales a los cuales no está pegado la ley. Por eso la ONU y los organismos internacionales dicen no estoy de acuerdo con ella, porque tú estás obligado, Estado mexicano, a adecuarte a las normas internacionales y no lo estás haciendo. Estás haciendo uso de tu propia soberanía e interpretando los propios preceptos contigo. ¿Qué sigue? Evidentemente, muchas veces existirán acciones de inconstitucionalidad, habrá casos particulares que serán sujetos de una revisión judicial y no creo que solo judicial, incluso esto puede llegar a la Corte Interamericana. Pues gracias, Francisco, pues estaremos dándole seguimiento a este tema. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.